con frecuencias de corte omega 1 20 radianes y omega 2 30 radianes. Entonces acá, además de decirnos que es un filtro ideal, pasabanda, me dan la frecuencia 1, 20 radianes por segundo, y la frecuencia de corte 2, porque recuerden que cuando es pasabanda necesitamos dos frecuencias, ¿no? 30 radianes por segundo. Entonces aquí simplemente en el punto lo decía, se preguntaba de forma, digamos, descriptiva, filtro ideal pasabanda con frecuencia de corte 1, 20 radianes por segundo y de corte 2, 30 radianes por segundo. Encuentre la salida de este sistema en el dominio de la frecuencia. Entonces acá encuentre Y de J1. Entonces, este filtro ideal pasabanda de la siguiente forma. Hacemos una gráfica en frecuencia de este filtro. Son dos cajitas. Entre 20 y 30. Y lo mismo en el lado negativo, ¿no? Entre menos 20 y menos 30. Como es ideal, siempre la altura de las cajitas de un filtro ideal va a ser 1. Entonces, acá me la dan en el dominio de la frecuencia, es un filtro ideal pasabanda entre 20 y 30 radianes por segundo. Pero si me la dieran en tiempo, sería digamos, la forma de escribirlo de manera sencilla, es pensando en que esta ventana es una ventana desplazada de frecuencia. ¿Listo? Entonces sabemos, por las tablas, que la transformada de Fourier de una función sin, la transformada de una función sin seno de omega t sobre pi t en el dominio de la frecuencia es una función que vale 1 entre, llamémoslo acá, omega c, frecuencia de corte, entre menos omega c y omega c, ¿cierto? O para valor absoluto de omega menor que omega c. Y 0 para valor absoluto de omega mayor a omega c. Entonces la función sin en el dominio de la frecuencia es esta ventanita centrada entre menos omega c y omega c. ¿Listo? Esta sería la transformada de Fourier de la función sin. Si ahora yo tengo en frecuencia esta ventana desplazada, centrada acá en otro valor, por ejemplo, centrada en 25, como es esa ventana, si yo tengo la ventana desplazada y centrada en 25, en el dominio del tiempo lo que estoy haciendo es multiplicando por una función exponencial. Un desplazamiento en frecuencia, nuevamente en las tablas, fíjense que un desplazamiento en frecuencia lo que hace es multiplicar la función exponencial, la función sin, por una exponencial,
y eso hace que en el dominio de la frecuencia se mueva la transformada y se centre en otra frecuencia. Entonces la transformada de Fourier de la señal Euler a la J omega 0t por la función sin va a ser esta ventana desplazada. Entonces queda centrada en la frecuencia omega 0, que es esta frecuencia que estoy multiplicando por la exponencial. Y esta parte de la función, como el ancho de la ventana es omega c o 2 omega c, este punto que tengo acá va a ser omega 0 menos omega c, que es en donde está la función sin, la frecuencia de la función sin. Y este punto de acá va a ser omega 0 más omega c. Esto tiene altura 1. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí tengo una de las cajitas de esta función, de este filtro pasabanda. Lo mismo debo hacer para la función del lado izquierdo. Sumarle entonces una función sin con una exponencial, pero ahora negativa, menos j omega 0t. Eso quiere decir que en tiempo, esta función, que es el filtro ideal pasabanda, en tiempo va a ser, poniendo valores numéricos, Euler a la menos J25T por el seno de 5T sobre pi más Euler a la J25T por seno sobre pi. Esta es la forma como podemos escribir en tiempo la función ht del filtro pasabanda. Entonces, cuando tengan funciones sin, de una vez se imaginan un filtro pasabajo. Pero si la función sin que está multiplicada por exponenciales, es porque esa ventana del filtro pasabajo se desplazó en frecuencia. ¿Listo? Entonces acá en lugar de haberles dicho el filtro es un filtro ideal pasabanda con frecuencias de corte 20 y 30, les hubiéramos dicho es un filtro ideal con esta respuesta al impulso. Entonces, viendo bien. Oh, profe. ¿Listo? Andrés. Sí, profe. Profe, pero digamos es 5T, ese 5 sale del W menos WC. Claro, porque es que el 5T es este omega c. Entonces, fíjense que este ancho de la ventana es 2 omega c. Entonces, este ancho de la ventana entre 20 y 30 es 2 omega c. 10 dividido en 2 me da 5. El ancho de la ventana me lo da la función sin. Y el centro de la ventana Ok, me lo da profe. en la exponencial. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, si la transformada de Fourier de esta función periódica, si la transformada de Fourier
de X de T. También es un tren de impulsos. Esta función X de J omega es 2pi sobre el periodo. Recuerden que acá el periodo me lo da cada cuánto se repiten los impulsos, que es cada 3/4. Entonces 2pi sobre 3/4 por infinitos impulsos. De menos infinito a infinito, delta de omega, menos 2 pi k sobre el periodo, que es 3/4. Para escribirlo más abajo, para no montarme en el pico. Si esta es mi señal en frecuencia, esta es mi señal en frecuencia. ¿Cuál es la salida de ese filtro ideal pasabanda? Por favor. ¿Cuáles impulsos, de esos infinitos impulsos que tienen ahí, cuáles impulsos pasan por el filtro? Luis Alejandro, si estás conectado, sí señor, sí estaba funcionando bien, pero el quiz tenía tiempo, o sea, no podían subirlo después de las 6:30, 6:35, creo que lo dejé. Acabo de ver tu mensaje. ¿Listo? ¿Cuáles impulsos pasan, chicos? Por ese filtro. ¿Cuál sería la salida en frecuencia? ¿Cuáles impulsos vemos a la salida? Profe, si no estoy mal, solo los que son con k igual a 3 y menos 3. K igual a... A ver, entonces voy a reordenar un poquito de esto. Aquí me da 8 pi tercios por delta de omega menos 8 pi k sobre 3. Entonces, el problema se reduce a que miremos cuáles impulsos están ubicados entre 20 y 30, o entre menos 20 y menos 30. Entonces, Felipe nos dice que el k igual a 3 y menos 3, o sea, cuando k es 3, me da 8 pi. Que es 25.13, ¿cierto? Entonces habría, ese impulso estaría ubicado por acá, voy a pintarlo en rojo. Acá, ese impulsito. ¿Listo? De altura 8 pi tercios. Y en menos 3 estaría acá en menos 25.13. Por acá estaría el impulso para acá igual a 3.
Esto es de la entrada, ¿no? Son impulsos de la entrada. Entonces, para K igual a 2, tendríamos un impulso en 16 pi tercios, lo cual me da 16.75 radianes por segundo. Ese impulso para K igual a 2 está por acá, antecitos del 20. Entonces, como ese impulso está en la frecuencia, entonces el impulso para K igual a 2, se encuentra en la frecuencia por fuera de donde la función vale 1, o sea, aquí donde la función h vale 0, este impulso se elimina, el filtro no lo deja pasar. El impulso para K igual a 4 estaría por acá en 32 pi tercios, 32 por pi dividido en 3, 33.5, pues estaría por acá. Este impulso para K igual a 4 también se elimina. Entonces solamente pasa un impulso por este filtro en las frecuencias positivas y es el impulso para K igual a 3. ¿Listo? Muy bien, Felipe. Entonces, en frecuencia, la salida sería entonces, voy a borrar este lado. En frecuencia, la salida sería 8 pi tercios por delta de omega menos 8 pi tercios, que es cuando K vale 3, más 8 pi tercios por delta de omega más 8 pi tercios, que es cuando, 8 pi, ¿no? Cuando K vale 3 y menos 3, me da 8 pi y menos 8 pi. ¿Listo? Solamente 2 impulsos, observo acá en la salida. Pero chicos, que además me pidieran no solamente la salida en frecuencia, era lo que pedía ese problema, sino también me pidieran la salida en tiempo. ¿Cuál sería esta función en tiempo? Creo que sería 8 pi tercios coseno de 8 pi t. Coseno 8 pi t, muy bien, es una función coseno, solo tiene 2 impulsos en menos 8 y 8 pi en la transformada. Entonces la función es coseno de 8 pi t, que me da 2 impulsos ubicados en 8 y en menos 8. Bien, Felipe, pero entonces ojo con este pi, ¿no? Solo 8 tercios sería. Correcto, muy bien. 8 tercios coseno de 8 pi t. Porque en la transformada de Fourier de la función coseno aparece el pi por delta más pi por delta. Entonces el coseno como tal en tiempo ya me da este pi, entonces solo me falta la constante, 8 tercios, para que la transformada me dé 8 pi tercios por los impulsos. Muy bien, entonces esa sería la salida en tiempo. Si nos pidieran cuál es la salida en tiempo, fíjense que la entrada
al filtro o al sistema es una entrada de infinitos impulsos, pero el filtro me elimina todos los demás impulsos excepto 2 impulsos. ¿Listo? O sea que la salida de esa función me da una función coseno, la salida de ese filtro. Ahora, vamos a suponer que el filtro que me dan es un filtro pasa abajo. Profe, disculpe. ¿Ya? Yo tenía algo para comentarle de la clase pasada. Sí, señor. Las fracciones parciales que se hicieron con MATLAB, Sí. pues yo sumé para corroborar a ver si ese sí era el resultado y no salió que era el resultado. La función de eso. ¿Cuál es la función de eso? Y de ese, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál era la función de eso? No, o sea, la función que usamos en MATLAB. Residuos. Sí, exacto, el residuo. ¿Qué pasa? No estaba dando las fracciones parciales. Luego yo pues lo corroboré con mi computador y pues metí otra vez y sí, dio el mismo resultado, ¿no? Pero yo lo sumé para que pues diera otra vez la misma fracción, no separadas en suma, sino en una sola, y daba era la mitad. O sea, si tenía que dar S más 8 sobre S más 2 por S más 3, daba S más 4 sobre S más 2 por S más 3. S más 8 sobre 2S cuadrado más 4S más 1. Creo que era, ¿cierto? Sí, exactamente, ese era. La segunda parte. Sí. 2S más 8 sobre 2S cuadrado más 4S más 1. Voy a compartir acá mi pantalla. Entonces acá la función, un problema con MATLAB que no deja agrandar esto. Dos, 8 y el denominador es 2, 4 y 1. Menos 1,62
sobre S más 1.71. Dos punto 62. Esto es lo que nos da maldad. Y tú dices, Felipe, que la suma de esas dos cosas no me da el mismo polinomio. Exacto, profe. Pero tú sumaste usando todas las cifras decimales o cómo lo hiciste. Lo metí en Symbolab y me dio la mitad del resultado que me debía dar. Pero en Symbolab le pusiste cifras decimales todas. Sí, todos. Pero ¿cómo sacas de esas cifras decimales? O sea, ¿o cuántas cifras decimales usaste? Es la pregunta más bien. ¿Tú nos puedes compartir pantalla en Symbolab cómo lo escribiste? Porque es que Es acá que hay un no, problema. en este momento estoy desde el celular. Porque es que acá hay un problema, Felipe. Si no utilizas todas las cifras decimales, sí va a dar una aproximación. Y de hecho cambia bastante. Pero es una diferencia muy grande. O sea, muy, muy, muy grande. Claro, cambia bastante. ¿Te acuerdas que precisamente era lo que yo les decía? Si colocaban en la expansión de fracciones parciales, y de S así, 2S más 8 sobre S más 1,71 por S más 0.29. Si ustedes ahora hacen esta expansión en fracciones parciales, eso les va a dar bien diferente, las constantes. De hecho, da casi que el doble en una y la mitad en otra. Si lo colocan así, por esta aproximación de los polos. ¿Tú usaste en Symbolab la opción de la expansión en fracciones parciales, Felipe? No, en Symbolab no permite hacer esa expansión de fracciones parciales. Pero sí recuerdo que le dije a un compañero que la corroborara, él mismo a mano, y él metió fue todo el valor del polo en la calculadora. O sea, toda la menos b más o menos, raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre Sí. 2a. Y le salió lo mismo, o sea, diferente. No salió lo que da en MATLAB, sino sale lo que me salió a mí, usando esos valores. ¿Qué constantes te da a ti, Felipe? Yo lo reviso en la casa. ¿Qué valores te da a ti? Esta constante, por ejemplo. Esa es para 1.71, me da menos 3.2253. 22,53. Él Para usando esta, todos los decimales le dio menos 3.24 aproximadamente. ¿Sí? Entonces, pues sí, no es una diferencia muy grande. Y el otro me dio ajá. 5.2253. Entonces, espérenme, yo lo corroboro y te... ¿Sí? ¿Esta es constante? Yo lo corroboro en casa, Felipe, y te digo cuál es el problema ahí por el WhatsApp. Listo, profe. La herramienta online. ¿Pero de qué MATLAB? Pero me dio lo mismo ahorita. Yo no estoy online, ahí estoy en mi MATLAB. No, o sea, es que si verdad no se podía hacer esto, pero yo lo hice con, creo que con otra, y nada más necesitamos cosas. Ah, Wolfram sí tiene expansión, sí. Esperen, voy a hacer una cosa acá, mitad 4, mitad 1, mitad 2, mitad 1. Me da lo mismo. Que solo es por el tema de los decimales.
Y es que aún cambiando, mira la diferencia, Felipe. Si yo le quito, si saco el 2 del numerador, factor común, que me da 1, 4, MATLAB inmediatamente, en el denominador sí está la misma función, MATLAB inmediatamente me da en las magnitudes de cada término la mitad. Entonces no sé por qué aquí te está dando el doble, porque fíjate que esto es casi el doble. Es exactamente el mismo valor, pero 2 veces. Profe, ¿podría sumarlas ahí a mano para ver si da lo mismo? Arriba debería dar 12 más 8. Sí, pero es que, ojo, no lo voy a hacer, ¿sabes por qué, Felipe? Porque es que acá hay muchas cifras decimales que no estoy teniendo en cuenta. O sea, no puedo simplemente decir S más 0.29 por menos 1.62 más 2.62 por S por 1.71, porque acá hay muchas cifras decimales que estoy despreciando. Entonces, lo que voy a hacer en casa es hacer esta suma, pero teniendo en cuenta todas las cifras decimales con una aproximación o con un cambio en la resolución numérica de MATLAB, que me incluya no 2 cifras decimales, sino tal vez 8 o 9 cifras decimales. ¿Listo? Listo, profe. Y te envío la respuesta a lo que me da MATLAB, pero sumando con todas sus cifras decimales. Entonces lo que hace MATLAB, si ustedes están viendo todavía mi screen, MATLAB a cada valor de estos, él nos muestra como una representación numérica truncada. Pero si ustedes van a cada una de las variables, él tiene precisión doble, que esa precisión doble realmente tiene un montón de cifras decimales. Y mírenlas acá están todas las cifras decimales. Pero él en la forma de visualización lo trunca. La precisión doble, dependiendo del procesador que se tenga, puede ser de hasta 64 bits. Entonces, en esa representación yo puedo escribir, digamos, números decimales suficientes para representar los números. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar todas las cifras decimales que me da MATLAB numéricamente y hacer esa suma. ¿Listo, Felipe? Y yo te comparto lo que me da en MATLAB por el WhatsApp. Listo, profe. Vale, muy bien. Entonces, miremos el filtro ideal pasa-baja. Si me dieran en frecuencia, tiene una función periódica. Vamos a suponer que tenemos un triángulo entre menos 10 y 10. Y acá me dan, por ejemplo, el filtro ideal. Pasa abajo. HT igual a seno de 15t sobre pi t. ¿Qué vemos a la salida, chicos?
Vemos a la salida después. Profe, ahí dice 15 o 5. 15. 15. Saldría todo la entrada. Perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense que si yo tengo un triángulo entre menos 10 y 10, y ese triángulo es la entrada, está en frecuencia ya, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tengo la información de X en el dominio de la frecuencia, y H en el dominio de la frecuencia es una ventana entre menos 15 y 15, que es este sistema que tenemos acá. Entonces, H de J omega es una ventana entre menos 15 y 15, de altura 1. Entonces, en la salida, si yo multiplico X con H, la multiplicación de esas dos funciones me da exactamente la misma función X. Entonces, a la salida, yo tengo la misma función X. ¿Listo? Tal cual, pasa igualita como estaba en la entrada, porque el filtro está en el rango de frecuencias en el que está, me deja pasar toda la señal completa. Entonces aquí simplemente X va a ser lo mismo que yo observo a la salida. ¿Listo? Hasta ahí bien. Pero ¿qué pasa ahora si no fuera 15, sino 5? Entonces, esta ventanita ahora es más angosta. Entre menos 5 y 5. Pasaría en Pasaría la parte del triángulo desde menos 5 hasta 5. Se parecería a una casita. Entonces, la salida en frecuencia, Y de J omega parecía una casita, como dice Felipe. Entonces, ahora en la salida, yo tengo una función de este tipo. En 5 radianes, menos 5 radianes, está la información de la frecuencia que comienza a pasar hasta 5 radianes únicamente. Porque lo que hace entonces esta ventana es decirme, no, de todas las componentes espectrales de la entrada, solamente van a pasar la información entre menos 5 y 5. Nada más. Además se elimina. Entonces todo el resto del triángulo se iba hasta menos 10 y 10. Se eliminó. ¿Listo? Entonces, ojo, porque esta función en tiempo, esta función en frecuencia que les estoy dando acá, esa función en frecuencia, recuerden que viene de la convolución, o la obtengo con la convolución de dos ventanas de igual tamaño, en frecuencia. En tiempo, quiere decir que esa función es una función sin al cuadrado. ¿Por qué? Porque la transformada de Fourier de una función sin es una ventana. Si yo convoluciono dos funciones en frecuencia, es porque en tiempo estoy multiplicando las funciones originales, sin por sin. Entonces es una función sin cuadrada en tiempo. Entonces, si no se las hubiéramos dado en frecuencia, como una ventana, como un triangulito, sino una función en tiempo sin cuadrado, ustedes tienen que de ahí saber que el espectro de la entrada es un triángulo. ¿Listo? Y lo mismo, ¿cuál sería esa función en tiempo?
¿Cuál será la transformada inversa de Fourier de esta señal? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ideas? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces se los dejo para que lo piensen en casa. Una última idea de un punto para este tema de filtros. Para que Jennifer no se estrese en el examen, les presento esta última idea. Si antes de entrar al filtro, la señal de entrada se multiplica por un coseno y luego sí pasa por el filtro, vamos a suponer nuevamente que X tiene esta función en el dominio de la frecuencia. ¿No? Entonces, si X es un triángulo en frecuencia y yo esa función en tiempo la multiplico por un coseno, ¿qué es lo que está pasando en el dominio de la frecuencia al multiplicarlo por un coseno? Recuerden que la transformada del coseno son dos impulsos. Va a quedar un impulso acá en 2 y un impulso acá en menos 2 de altura pi. ¿Listo? Entonces, si yo en tiempo multiplico X con el coseno, o sea, lo que va a pasar por acá por el filtro, lo que va a llegar acá al filtro es la multiplicación. Esto que está aquí es X de t multiplicado por un coseno. Lo que entra al filtro es X por coseno. Si acá en lugar de una X hubiera un más, sumo todo lo que llega a ese círculo.
Si tuviéramos más de 2 señales, 3 señales, 4 señales, las que sea que yo ponga en la flecha entrando, las sumo. Lo mismo con el por, las multiplico. ¿Listo? Entonces, si en tiempo yo multiplico 2 señales, en frecuencia lo que hago es convolucionar la señal. ¿Listo? Entonces, en la convolución, lo que voy a tener en la convolución de un triángulo con impulsos, recuerden que lo que hace en la convolución con impulsos es desplazarme el triángulo y ubicarlo en la frecuencia en donde está el impulso. Entonces acá me va a quedar, pero ojo porque la propiedad de multiplicación, x de t por el coseno, me va a dar en el dominio de la frecuencia x de t debo convolucionar, pero la propiedad x de t por coseno de 2t, la propiedad en el dominio de la frecuencia es 1 sobre 2pi por la convolución de x de j omega con los impulsos. Pi delta de omega menos 2 más pi delta de omega más 2. Entonces acá hay un 1 sobre 2pi, que cuando yo lo convolucione con estos impulsos que tienen altura pi, me va a dar la mitad del triángulo a cada lado. La mitad del triángulo centrado en 2, la mitad del triángulo centrado en menos 2. Como el triángulo tiene un ancho de 10, esos dos triángulos se van a sumar. Porque fíjense que en la transformada, la convolución con cada impulso me va a dejar un triángulo acá centrado en 2, pero ese primer triángulo tiene ancho menos 10 y 10. Entonces va a terminar acá en 12 y empieza acá en menos 8. Y el segundo triángulo centrado acá en menos 2 va a terminar en 8 y menos 2. ¿Listo? La altura de cada uno de estos triangulitos ahora es la mitad, un medio. Profe, ¿de dónde sale eso? De este 1 sobre 2pi por pi. Me da un medio. Por eso tienen que mirar la altura de los triángulos en la convolución y solamente coloco la mitad de la altura máxima de ese triángulo. ¿Listo? Entonces, fíjense que hay un sobrelape entre menos 8 para el primer triángulo. Estoy sumando este pedacito con este otro triángulo. ¿Listo? Después de que hago la suma, como tengo la suma de dos líneas rectas, entre menos 12 y menos 8 es solamente una línea recta, pero luego sumo 2 líneas rectas. Luego entre menos 8 y menos 2 tengo una línea recta que baja y una que sube. Perdón, entre 2 y 2, una que baja y una que sube. Y luego de 2 a 8 nuevamente sumo 2 líneas rectas que bajan y de 8 a 12 ya me dan una única línea recta. Entonces tengo que sumar esos dos triángulos en el intervalo de tiempo necesario. Esa suma yo podría hacerla desde menos 12 hasta 12, pero en realidad a mí solo me interesa lo que pasa entre menos 5 y 5. Porque el filtro
Al final no importa cuál sea la señal que entre acá. Este filtro ideal pasa abajo. Me dice, lo que esté por fuera de menos 5 no me importa y lo que esté por arriba del más 5 tampoco me importa. Lo único que yo voy a ver a la salida del filtro es lo que está entre menos 5 y 5. Por eso les decía, cuando hablamos de filtros, les decía que al final el tema del filtrado es saber cuáles son las frecuencias de corte, porque solamente dentro de ese ancho de banda es que me interesa la señal. Por fuera lo va a eliminar. Entonces ni siquiera tengo que ponerme a sumar lo que está pasando entre menos 12 y menos 5, porque eso se va a eliminar. Y a mí me piden el Y, acá la salida. ¿Listo? Entonces en la salida, en frecuencia, solo voy a tener una línea recta entre menos 5 y menos 2. Vamos que menos 2 está acá. 2, menos 5 y 5. Voy a tener una línea recta entre menos 5 y 2. Ojo, que no arranca en 0, que no tiene una altura. Ahorita miramos cuáles son los valores. Una línea recta de pendiente positiva hasta menos 2. Luego, en menos 2, yo tengo una línea de pendiente negativa que baja, pero tengo la misma función con pendiente positiva que sube, lo cual me da una constante. Ya no queda una línea recta, sino queda una constante entre menos 2 y 2, porque la pendiente de la línea que baja y la que sube es la misma. Entonces las funciones en términos de t, de la línea recta, en este caso de omega, se cancelan y me da solamente constante entre menos 2 y 2, luego una línea recta de pendiente negativa, y finalmente en 5 baja nuevamente. ¿Listo? Entonces, claro, estos puntos sí tengo que calcularlos para saber cuál es la altura. ¿Listo? Entonces necesito saber cuál es la ecuación de esos triángulos en omega. ¿Cuál es la ecuación de este triángulo? La pendiente de esta es 1 sobre 20. Omega positivo. Y el corte con el eje es un medio más un décimo. Tres quintos. La función para esta línea recta que baja, la misma pendiente, para esta es la misma pendiente también, tenemos la que sube 1 sobre 20 omega. El corte es diferente, este corte es 2, un medio menos un décimo. Me da 10 menos 2, 8 veinteavos. Esto es 4
10, mitad 2, mitad 5, 2 quintos. Más 2 quintos. Entonces, fíjense que a partir de 5, a partir de menos 5 en frecuencia hasta menos 2, yo tengo la suma de estas dos funciones, entre menos 5 y menos 2. Entonces, aquí me da un 20avo de omega más un 20avo de omega, me da un décimo de omega, y 3 quintos más 2 quintos me da 5 quintos, que es 1. Entonces, la ecuación de esta línea es un décimo, de omega más 1. Entre menos 2, de menos 5 y menos 2. La constante es 3 quintos menos 2 quintos, me da un quinto. 3 quintos. Ahora, esta función, primero calculemos la ecuación de esta línea recta, que es menos un 20avo de omega. Y este punto debe ser este mismo, que es 2 quintos. Ahora sí, entonces esta línea que baja y esta línea que sube, la sumo, me da un 20avo de omega más 2 quintos, más un 20avo de omega más 2 quintos, me da, se cancelan las líneas rectas y me da 4 quintos. Este punto acá arriba es 4 quintos, esta constante. Y la de esta debe ser menos un décimo de omega más 1. Esa es la función y j omega que pasa por el tiempo. Ahí no se ve bien. Esta constante es 4 quintos. Pero entonces lo más importante es ubicar los triángulos y sumar las líneas con cada pendiente que tengamos. ¿Listo? Entonces, Tatiana, esto no nos cambia ni nos mortifica, porque es una multiplicación o es una suma de señales. Pregunta, chicos. Pero ojo que si está multiplicando acá, un producto en tiempo, no importa cuáles sean las señales, cuando las multiplico en tiempo, en el dominio de la frecuencia yo convoluciono sus transformadas, pero ojo con este 1 sobre 2pi. Acá siempre podemos meter la pata con este 2pi. ¿Listo? Chicos, hoy es la última clase. ¿Tienen algo que decir? ¿Tienen algo que comentar? ¿Tienen algo que preguntar? No nos volveremos a ver. Por lo menos no en señales. Nos veremos en un futuro. Si en algún momento, ahorita no tengo ninguna asignatura después de señales. Solamente estoy trabajando con los semilleros de investigación en señales para quienes quieran de pronto el próximo semestre ser parte del grupo de investigación. Ya quienes pasan señales podrían participar del semillero del grupo, CPS se llama nuestro grupo, investigación en biomédica, procesamiento de señales para búsqueda de hidrocarburos, para análisis de sismos, toda la parte médica, cáncer de seno, mamografías, ecografías, es como los temas que trabajamos. Hay bastantes trabajos en inteligencia artificial, redes neuronales, para los que les interesa ese tema también, y ya el próximo semestre podrían ser parte del semillero de investigación, después de pasar señales 1, que es como lo básico que requerimos en
en todos estos proyectos. ¿Listo? Quienes estén interesados, los esperamos con los brazos abiertos, con ganas de aprender, con ganas de trabajar aplicaciones reales en nuestro grupo de investigación. Fuera de eso, solo me queda comentarles que el martes al mediodía se activa el examen en el aula virtual de Moodle. ¿Listo? No sé si tengan algún comentario, preguntas, cosas por mejorar, siempre dispuesta a escuchar. Espero que ya la próxima vez que nos veamos sea presencial, que se animen a venir o que los obliguen a venir, porque si no los obligan a venir, creo que muchos se quedarán en casa viendo la clase desde el celular, a ver si algo se nos queda. ¿Algún comentario? ¿Todos se quedaron dormidos? Tengo despiertos. ¿Están despiertos? Sí, profe. No, de mi parte, nada, profe, pues yo creo que la metodología del curso pues estuvo bien en cuanto a la división de actividades de clase y de parciales, pues para la preparación para los parciales. Pues, en mi opinión. Vale, ¿quién más quiere comentar algo? Yo estoy de acuerdo con el compañero. Creo que la metodología se desarrolló muy bien. Yo entendí personalmente. Creo que lo importante, aunque no sea muy reflejado en los parciales, pero bien, creo que se desarrolló muy bien todo. Muchas gracias, profe. Y Ernei, por lo menos en tu caso, bueno, de pronto en los exámenes hubo dificultades, pero fíjate que en tu caso con una buena nota de talleres y quizzes, era lo que les decía, en la participación de clase está a salvar también la asignatura. De hecho, veo que para algunos que tienen notas bajas en algunos exámenes, ese 40% por encima de 4 les va a ayudar bastante. Pero también, extrañamente, preguntaba por Jonathan, porque Jonathan, a pesar de que aparece conectado en casi todos los días, no hizo ningún taller, no entregó ningún taller. Entonces, una nota del 40% en cero, pues difícilmente se puede levantar, ¿no? Y esas cosas, pues, por lo menos pensé que iban a cancelar ese curso, pero todavía están asistiendo aquí de manera virtual. Entonces, esas situaciones no las entiendo. ¿Cuál es la razón o cuál es la motivación de eso, no? Chicos, de todas formas, en conclusión, el aprendizaje a través de estas plataformas virtuales no es el mejor. Entonces, por favor, aún no es claro si el retorno es obligatorio o no, el próximo semestre, comienza ya, mejor dicho, en 2 semanas, 3 semanas, pero para quienes estén en Bucaramanga, aún si no es obligatorio, vengan a clases. Yo les insisto, les seguiré insistiendo, enseñar, digamos, desde esta parte de la cámara, tampoco es fácil. La experiencia un poco aquí con Tatiana, de pronto, ella con sus talleres y sus quizzes y sus actividades, después de clase me decía, profe, esto aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué aquí no da sí, así o no da? O no? Y es mucho más fácil ese aprendizaje de esa forma, que se puede dar de manera presencial y que si ustedes se dan cuenta de manera virtual, solamente en algún momento me comuniqué con Felipe fuera de clase para mirar una actividad. El resto nadie. Y no es porque no sé en el momento, sino porque de alguna forma usted dice, eso después lo miramos, eso después lo pregunto, eso después le digo a alguien, y no hubo ninguna actividad de consulta, ninguna, de manera virtual. Nadie nunca me dijo, profe, revisemos esto, sentémonos a mirar, o conversemos, o conéctese, o nada. Entonces, el aprendizaje para estos cursos que definitivamente no son triviales, no son como sentarse a
aprender a programar y solamente cojo un código y pruebo y cojo otro y pruebo y reviso y aprendo a prueba y error. Este tipo de cursos todavía van a requerir la presencialidad para algo, así sea para preguntar lo que no hacemos de manera virtual. Entonces les insisto, yo he visto mucho más estudiantes en el campus la última semana, las últimas 2 semanas, y les insisto en que si aún en el inicio del semestre no es obligatoria la presencialidad, por lo menos por este año, vengan, los que están en Bucaramanga, vengan a clase. Hace la diferencia, de verdad que sí. Bueno, chicos, los dejo, que ya hay creo que otro profesor intentando entrar. Los dejo y recuerden martes al mediodía conectarse al aula virtual para el examen. Gracias a todos los que participaron. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas profe. gracias. Profe, una pregunta Dime. antes de que se vaya. Profe, ¿cuándo vería yo la nota ya actualizada?